Hola, soy Clara Primicia. Y yo aquí les digo, bienvenidos a una nueva emisión de PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Hoy en el Día Mundial del Pochoclo. O del pororó. Por eso mismo, había un señor en la antigua China que se llamaba Po, de apellido Pororo, y tenía gallinas. Oh, gallina. Entonces, ¿qué hace un día? Voy a darle de comer a mis gallinas. Les tira maíz y hacía tanto calor que el maíz empezó a saltar. Y se creó el pochoclo o pororó. ¡Wow! ¿Y es cierta esta historia? No sé, no estudié mucho para hoy. ¿Con qué seguimos, Aquiles? Bueno, viendo y considerando que tenemos pochoclo, me parece una muy buena oportunidad para ponernos a escuchar una banda. Ay, pero qué día tan genial. Vamos con ellos. Vamos. Burbujas de jabón, burbujas de calor. En mi taza de leche hay burbujas. En el charco cuando llueve, burbujas sueltas que flotan en el aire, salen de un soplido y van a cualquier parte. Atrapar una burbuja, ese es el juego. Atrapar una burbuja antes de que llegue al suelo. Atrapar una burbuja, ese es el juego. Atrapar una burbuja antes de que llegue al suelo. Burbujas bajo el mar, de agua con shampoo. Hay muchas en mi vaso y las verás de mil colores cuando hay luz. Burbujas sueltas que flotan en el aire, salen de un soplido y van a cualquier parte. Atrapar una burbuja, ese es el juego. Atrapar una burbuja antes de que llegue al suelo. Atrapar una burbuja, ese es el juego. Atrapar una burbuja de mi burbujero. Ay, la banda estuvo tan buena como los pochoclos. Tan buena como la peli que fui a ver ayer en 3D. Ay, ¿qué onda? ¿Querés probar? A ver. Es todo más grande, ¿o no? Sí, todo muy cerca. Muy Fua, cerca. fua. ¡Oh! ¡Un dedo gigante me ataca! ¡Vete! ¡Vete! ¡No! ¡No! ¡No me ataques! ¡Oh! Y ahora aparece un... ¡Ay! ¡Un submarino amarillo! ¡Qué buen nombre para una canción! Vamos todos en un submarino amarillo, en un submarino amarillo. Y ahora viene un... ¡Ay! ¡Un meteorito! ¡No, no! ¡Está atacando la nave nodriza! ¡No! Y en esta explosión nos vamos con la nota de Vera Segurola. ¿Segura? Pero me quedo como...
¿Qué noticia tenemos? No hay noticia. ¿Cómo que no hay noticia? Ah, sí, lo que sí, los vecinos estaban aterradísimos porque veían luces en el cielo Ajá. que parecían extraterrestres. Pero no eran extraterrestres, eran unas luces que venían de un parque de diversiones. No, pero tenemos que salir al aire en un minuto, necesito noticia. Sí, pero no hay extraterrestres. ¿Qué querés? ¿Se confundieron? ¿No eran extraterrestres? Extraterrestre. Tenemos extraterrestres. Muy simple, toma. ¿Qué es esto? Vas a ser el extraterrestre que acaba de llegar a la Tierra. No. Sí, señor, lo vas a hacer perfecto. Pero los extraterrestres no hablan castellano. No importa, haces ruidos raros y listo. Vamos, dale. Gracias, estudio. Aquí estamos nuevamente con una noticia de último momento. Una nave cayó a la Tierra y tenemos aquí un extraterrestre vivo. Vamos a intentar comunicarnos con él. ¡Hola! Queremos comunicarnos con usted y venimos en son de paz. Bienvenido a la Tierra. A la Tierra. Está hablando el idioma del espacio que por suerte yo estudié y bueno, llegó el momento de poder comunicarme con él, así que lo voy a intentar. Dice que es de Plutón y... Entonces, bueno, le pregunté a ver cómo cayó acá en la Tierra y dice que le fue a buscar figuritas a su niño. Entonces la nave tuvo un desperfecto y cayó aquí en la Tierra. Y bueno, dice que necesita comida para poder recuperar energías y así arreglarla. Y entonces yo aquí tengo mucho papel porque él me está diciendo que come papel. Bueno, le vamos a dar de comer. Téngame, señor extraterrestre. No, le vamos a dar, es su comida preferida, me dice que le encanta. Y se está pudiendo alimentar, vaya, está yendo a arreglar la nave. Parece ser que ahí, más abajo, está pudiendo. La arregló, se subió y lo estamos viendo. ¡Vi! Se está yendo, adiós. Se fue en la nave, esto fue un éxito y lo pudimos vivir en vivo y en directo con todos ustedes. Soy Vera Segurola, volvemos a estudio. ¿Sabés quién era el actor de esta película? Este chico que ahora es rubio, pero era morocho. Qué interesante la nota de Vera Segurola. El chico no sé, sí. que hacía de príncipe. Bueno, no pero sé, hay después era muchos malo. príncipes, claro, sí. Y No, pero el que era ahora malo, hay vos que la seguir viste con ya. el programa con algo que a mí particularmente me interesa un montón. El que era pareja de esta chica... Ay, ¿cómo se llama? No sé, Esta chica... no sé, hay muchas parejas que trabaja en una que hace de que está en un bar. Bueno, pero a ver, en bar, no me acuerdo de muchos bares. Pero vamos a seguir con algo que, bueno, como les decía, me interesa un montón porque nos implica a todos. Y es justamente María no. Marioneta. No. Ella. Ella. María. María Ay, no es, María, pero María es un nombre muy original, hay muy pocas Marías. Sí. Vamos a ver entonces la agenda semanal. No sé quién es. ¿Sabes cuál? La de la película que vimos juntos, El Día del Niño. ¿Te acordás? No. Pensé que yo lo tenía acá, ¿eh? Sí, ¿no? Pensé que lo sacaba, pero no. Pero estuvo muy bien. Yo Bueno. Llega la agenda de PAC TV para que sepas lo más importante que pasó y que pasará. ¡Información de último momento! Atención Necochea y zonas cercanas. ¿Hace frío? No se preocupen, porque ya llega el calor. Desde el 30 de julio y hasta el 2 de agosto vamos a viajar a visitarlos y disfrutar otro festival Paca Paca, para cantar, jugar y divertirnos bien cerca del mar. Así que por las dudas reservate en la agenda los días del 30 al 2 de agosto, porque nos vamos a ver ahí. Pero las fiestas no solo están en la playa. El 1 de agosto se recuerda el Día de la Pachamama, nuestra Madre Tierra. Ese día comienzan las celebraciones alimentando a la Pachamama para agradecerle por todo lo que nos dio, enterrando una olla de barro con comida cocida, hojas de coca y gaseosas, entre otras cosas. Y dije comienzan las celebraciones porque las fiestas se extienden durante todo el mes y la agasajada es siempre la Pachamama.
Agosto es un mes perfecto para estar en el norte argentino y disfrutar de estas maravillosas fiestas. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Tengo el deber de informarles que esta es la última semana de vacaciones de invierno en todo el país. Pero ojo, que también tiene su lado bueno. Empiezan las clases y volvemos a ver a todos nuestros amigos. Vas a poder contarles todo lo que hiciste, si te la pasaste jugando, si fuiste a Tecnópolis, a la feria del libro, si viajaste o te quedaste en casa. Todo lo que hiciste, ahora lo vas a poder volver a vivir cuando lo compartas en la escuela. Saludamos entonces con un fuerte abrazo a nuestras queridas amigas las vacaciones de invierno y las despedimos hasta el año que viene. Y esta fue la agenda para que sepas lo que pasó, pasa y pasará. Hasta la próxima agenda en PAC TV. Como siempre, maravillosa nuestra agenda semanal, ¿no es cierto? Sí, grandiosa. ¿Qué haces con todo eso, Aquiles? Es que yo me di cuenta, Clara, que mi verdadera vocación es ser actor. Entonces, bueno, todos saben que los actores usan pañuelos. No todos los actores usan pañuelos. Sí, Clara. Ay, no sabes nada. Pero bueno, así que ahora vamos a seguir presentando el programa Nervioso. Oh, Sí, seguimos con una parte del programa. ¿qué seguirá? Oh, ¿Vos sabés lo que sigue? Aquiles lo dice ahí. No, Clara, estoy actuando. Ah, está Tiene bien. que ser muy buena. Sí, Pero muy bueno. bien, muy bien. Clara, Sí. debo confesarte que estoy enamorado de vos. ¿Qué? Oh, ¿Enamorado de mí? amor. Pero somos compañeros. No, Clara, es que estoy actuando. Claro. Obvio, no me lo Claro, creí, no me ¿viste? lo Qué creí. bueno. Ahora viene una parte. ¡Clara! Desesperado. ¡Clara! ¿Qué? ¿Cómo puede ser que no me digas que tu hijo era mi hermano? Hijo, yo no tengo hijos, Aquiles. No, ¿sabes qué? Mejor seguir siendo conductor, yo te dejo acá y me voy a la entrevista profunda, ¿eh? Es que te lo creíste, ¿no? Estuvo bueno. ¡Ay, no! ¡No te vayas! Me quedaré solo aquí. Nos encontramos nuevamente en la entrevista profunda, esta sección de PAC TV donde vemos el interior de nuestros invitados. Hoy nos acompaña nuevamente la jefa de bomberos, Lucía Aguada. ¿Cómo le va? Un poco apagada hoy, la verdad. Ah, por el cansancio, ¿será? No, es que se me cortó la luz en casa. Ah, ¿y en la boca qué le sucede? Ah, como el muchacho me puso el micrófono de este lado, hablo así para que todos me escuchen. Igual le toma bien, ¿no? Sí. Bueno, vamos con la primera pregunta. Sí. Usted es una bombero muy responsable. Queremos saber a qué hora se levanta para cumplir su deber. Bueno, yo me levanto muy temprano, tipo 5 y 5 y media, arriba, a las 7, lista del cuartel para trabajar. ¿Nunca se levanta un poquito más tarde, 11:30, por ejemplo? No, 11 y media que ya es mediodía. No, yo soy la primera en llegar al cuartel, ¿sí? Ojalá los muchachos llegaran cuando llego yo. Claro, y ya que se levanta tan temprano, imagino que es importante una buena alimentación. Sí, eso es indispensable, una buena alimentación. Por ejemplo, frutas a la mañana, banana, tiene mucho potasio. Banana, que claro, por el potasio. Está bueno. Y dígame, ¿no le gusta comer algo más dulce, quizás un panqueque? No, a la mañana es importante comer sano, nutritivo y liviano, sobre todo, ¿sí? Por ejemplo, uvas también puedes comer. Y antes de salir, ¿qué hace? Bueno, yo cada mañana repaso mi manual de bombero, ¿sí? Es indispensable para mí volver a leer el manual porque eso me hace una mejor bombero cada día. Claro, es indispensable no perderse ningún capítulo de la novela, ¿no? ¿De qué? Del manual, digo, que no se puede perder ningún capítulo, tienen que estar concentrada, Claro. ni la tele puede mirar. No, yo en mi casa de hecho no tengo ninguna tele, no, ni una. Ni una. Ni una, ni dos, ninguna. Está bien. Y dígame, vamos a las preguntas del aquí y ahora. Vamos. ¿Cómo se lleva con sus compañeros de trabajo? Muy bien, es excelente el trato, eso es muy importante para que todos trabajemos bien en equipo. Claro, el buen humor, por ejemplo, no mantenerlo, pero nunca se enoja, nunca una cara de furia, no. No, yo no sé lo que es eso, no. Claro. ¿Y en el cuartel les queda tiempo para jugar y divertirse? No, ojalá, no, nosotros solamente trabajamos y trabajamos. Mucho trabajo. Qué bien, que los tengamos cuidándonos, mucho trabajo. Claro, no les queda tiempo ni para un partidito de metegol, nada. ¿Mete gol? ¿El campeonato?
No. De vez en cuando alguno de los chicos, no yo, pasa, molinete, pero justo hoy me tengo que ir. Bueno, pero justo estamos llegando al final, así Qué que bueno. le viene bien. Estamos Sí. terminando con esta entrevista profunda. Qué Le bueno. agradecemos a Lucía Aguada habernos acompañado y obviamente está invitada cuando quiera, ¿eh? Gracias. Nos vemos la próxima. Ya me puedo... Sí, Bueno. vaya tranquila. Qué interesante la entrevista, ¿verdad? Sí, muy interesante. Y mientras vos entrevistabas, yo sigo practicando mis caras de actor. Buenísimo. Mira. Contento. Sorprendido. Esa está bastante bien. Enojado. Pero esa es igual que el sorprendido. Triste. Qué tristeza, Aquiles. Pero ahora viene algo de mucha alegría, lo que más me gusta. Dolor. Ay, Clara, qué bien que te sale la cara de dolor. Podrías considerar ser actriz también, ¿eh? Dolor. Oh, sí, dolor. Presentando con dolor. Vamos a lo que nos gusta mucho, que son los videos de los chicos. Uy, dolor. Muy bien, Clara, muy bien. Muy bien. Felicito. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Te siento, te vuelvo a sentir y en cada segundo me enamoro de ti. Te amo, te vuelvo a elegir. En cada mirada te derrites en mí. No lo dejes ir, porque te lo digo yo. ¿Quién es? Y se va sin decir adiós. Flaca, no me claves tus puñales por la espalda tan profundo. No me duelen, no me hacen mal. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Sufriendo en la espera de verte llegar. El frío de mi cuerpo pregunta por ti. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Dile que lo amas, díselo. Dale un beso y díselo. Dile que lo amas, dile que la quieres, ya no pierdas la ocasión. Juventud, juventud. Tienes eso que me tiene preso, eso, tienes todo eso que es la juventud. Tienes más, mucho más para mí. Tienes tanto, que por eso canto, porque tienes tanto como un beso en flor. Tienes eso. Me encantan los videos de los chicos, cada vez me sorprenden más. Ay, sí, están buenísimos. Y la verdad, viendo tanto talento, me doy cuenta que no sé si sirvo para ser actor. Es muy difícil. Sí, hay que estudiar. Y claro, por eso... ¡Ay, ya sé! Yo quiero ser
doble de riesgo. Ah, ¿vos decís los que ayudan a los actores en las escenas difíciles? Claro, como por ejemplo atravesar un océano colmado de tiburones. ¡Guau! Muy bien, ¡Guau! Aquiles. O saltar de un edificio que explota. Bárbaro, sí, seguía así. Sí, o pelear contra extraterrestres invisibles. No. Muy bien, Aquiles, mientras vos seguís practicando, yo sigo con el programa, porque vienen los adelantos de Paca Paca. Vamos a ver qué programas hay. Y entrar a una cripta de la momia. Es tiempo de jugar, hora de inventar, algo nuevo está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Es tiempo de jugar, hora de inventar, algo nuevo está por comenzar. Una melodía, una historia para compartir, una idea, una palabra que se transforma sin fin. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Desafío con ingenio, experimento, aventuras en el tiempo, exploración, descubrimiento. Paca paca para mí, paca paca para vos, de alegrías, de contexto de diversión. Paca paca para mí, paca paca para vos. El poder de la imaginación. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Paca, paca, juntos somos el motor de la imaginación. Colorín colorado, este cuento ya ha terminado. Juntos somos el motor de la imaginación. Qué alegría formar parte de este canal donde hay tantos programas divertidos, ¿no? Ella es Clara. Ya sé cómo me Clara llamo. Primicia. Ella es conductora. Contanos, Clara. Ya me presenté, estamos en el programa. Toma, Clara. Ahora vamos a seguir. ¿Qué pochoclos? Pochoclo. Pero son ricos los Aquiles, no pochoclos. quiero, estoy en el aire. Clara se niega a comer los pochoclos. Ahora vamos a seguir con una sección donde mi compañero aquí les digo Sí. tiene que concentrarse y hacerla. Ah, me está filmando Es que ahora acá. quiero ser camarógrafo, ya no quiero ser actor ni doble de riesgo. Me gusta esto de Bueno, pero filmar. y sé tener- camarógrafo todo lo que quieras, pero ahora tenés los consejos. Ah, los Primero consejos. que nada, Bueno, ¿sí? está bien. Nos retiramos hacia los consejos. Sí. Sí. Vamos. Y ahora Todo, soy Aquiles doble Diego, de riesgo. y estoy yendo hacia mis Camarógrafo, consejos. todo quieres ser. Hay un equipo técnico para eso, Aquiles. Hay gente, le sacás el trabajo a todo. ¿Nunca les pasó que hicieron un dibujo divino y después, como estaban muy entusiasmados en agregarle detalles y cosas, terminaron arruinándolo todo? Bueno,
yo les voy a mostrar cómo arreglar un dibujo para poder volver a empezar. Y listo, arreglamos el dibujo enseguida. Pero bueno, ahora pueden probar cosas nuevas, como agregarles otros detalles, otros gestos, lo que quieran. Así que bueno, espero que les haya gustado este consejo y seguimos con más en PAC TV. ¿Y qué te parecieron mis consejos? Muy buenos, ¿eh? Sí, pero lástima que ya llegamos al final del programa. Sí, por eso yo me estaba fijando, para aprovechar los pochoclos, ver una peli. Ay, a ver qué títulos hay. Y tengo El Reino del Surubí. Para. Primero vamos a despedir el programa. Ah, bueno. Porque terminó otra emisión de... PAC TV. El semanario de noticias de Paca Paca. Y nos despedimos con... La Banda. A ver qué títulos tenemos. Mirá cómo crecieron los ñomos. Ah, esta parece buena. Ah, pues ya la vi yo. Sí. Persecución en chancletas. Heladera zombie. Heladera Esa zombie. está buena. Sí. Y La rebelión de los imanes es la secuela de la 2. Ah, de Heladera está buena. zombies. Panaderos vs Aliens. ¿La viste esa? Parece interesante. La mañana con sol, la segunda función. Las zapatillas y el canguro azul. Una historia en el mar, la guitarra de Juan. La mochila en el viejo baúl. Muchas cosas viajan acá y aparecen otras nuevas. Subiste a mi sillita de atrás, te llevé en mi bicicleta musical. La mañana con sol, la segunda función. Las zapatillas y el canguro azul, una historia en el